Bienvenidos a un poco más de una semana para las próximas elecciones. Hay una provincia que ha sido clave, decisiva, determinante, desde que Rafael Correa decidió darle una vitalidad estratégica por las resistencias que tenía en Pichincha y especialmente en Guayas, que es Manabí. Apeló al abandono histórico de esta provincia para hacer obras inéditas y de esa manera halagarla y conseguir resultados positivos. Lo curioso es que se mantienen hasta ahora. ¿Por qué? ¿Y qué le hace pensar a tres candidatos a la Asamblea que no son correístas ni tampoco novoístas, que en medio de ese contexto podrán ganar? Entre otras cosas, responderán la pregunta que anima el programa. ¿Manabí sigue correísta? Buenas noches. En medio de la hegemonía que ha logrado mantener el correísmo desde que Correa dejó el poder en Manabí, el novoísmo ha avanzado significativamente y en algún momento tuvo tal nivel de optimismo que creían que podrían ganarle en esta primera vuelta. Las cifras que no se pueden citar ahora y menos las encuestadoras a las que corresponden dicen, sin embargo, una realidad que sí puedo mencionar. La ventaja en Manabí de la votación correísta da casi 2-1 sobre la novoísta. En ese contexto, ¿por qué tres candidatos? Mauricio Navia, Mauricio con Z, médico clínico, por el Movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia, lista 4. Mary Zamora, ¿ya? Dirigente gremial, profesora, exasambleísta muy conocida, de lo que ahora se llama Unidad Popular, que es listas 2. Y Erwin Valdivieso, exalcalde de Portoviejo, antes concejal, periodista muy reconocido de Manavisión y El Diario. Va él, en cambio, por el Movimiento Amigo, lista 16. Desafían a estas dos fuerzas y se meten en la carrera legislativa. Bueno, nos lo responderán en los próximos 60 minutos, con especial aplicación a cuáles son sus propuestas para recolectar esos votos. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les he propuesto a mis invitados un orden en la parte inicial de cada uno de los tres primeros bloques que les da alternabilidad en las intervenciones. 1, 2, 3 en el primer bloque, 2, 3, 1 en el segundo, 3 y lo que sea en el tercero. En donde habrá un tiempo estricto igual, 2 minutos en el primer bloque, 1 en el segundo y otro en el tercero, y de ahí abrimos la discusión para no caer en la rigidez de lo que el CNE hizo. En el sorteo salió que intervendrá primero Erwin Valdivieso, segundo Mauricio Navia y tercera Mary Zamora. Luego vamos rotando. Y les he pedido que para esta primera intervención, sus 2 minutos los dediquen a lo que proponen, en el sentido legislativo, fiscalizador, como ellos lo entiendan. Erwin Valdivieso, bienvenido, tiene usted 2 minutos. Gracias, Carlos. Bueno, soy Erwin Valdivieso. Yo busqué ser asambleísta. No fue que me lo vinieron a proponer, que las masas me pidieron, que las masas lo suplicaban. No, toda la vida quise ser asambleísta porque en los últimos años particularmente Manabí ha perdido el orgullo por sus representantes. 9 provinciales y 3 nacionales ahora, y si hacemos el ejercicio nos quedamos a la mitad porque no los recordamos, no sabemos quiénes son, y permitieron que haya una desinstitucionalización tal como que dependemos del centralismo para todo, Carlos, absolutamente para todo. Entonces yo quiero devolverle primero el orgullo a Manabí, pero con resultados. ¿Qué hacer? Pelear nuevamente por competencias en el manejo de recursos hídricos. ¿Qué hacer? Pelear con uñas y dientes, Carlos, porque nos permitan manejar nuestra vialidad para competir por carga, para utilizar al puerto de Manta, la punta más saliente en esta costa del Pacífico en Sudamérica.
Dependemos para todo del centralismo. Una subsecretaría de pesca que está en Quito. Se nos va la energía eléctrica y queremos un transformador, hay que hacer un oficio a Guayaquil o a San Borondón para que lo vuelvan a reconectar. Hemos perdido espacios porque también hemos sido utilitarios de la clase política dominante en los últimos años en el país. Por eso quiero ser asambleísta, para demostrar que sí es posible ser diferente con voz altiva, pero con argumentos fundamentalmente. No es la euforia por euforia lo que me motiva, sino el ver que tanto abandono, tanta desidia, tanto quemimprovismo, tanta falta de representación, tanta sumisión, que no es identidad del manabita. Yo me voy a fajar por cosas grandes e importantes para Manabí. No importa contra quién sea, pero lo voy a hacer. 10 segundos. Efectivamente, en estos últimos segundos, reitero el derecho que tengo de devolverle a Manabí el orgullo que se ha perdido. Gracias. Los próximos 2 minutos son suyos. Mauricio Navia. Buenas noches, Carlos. Bueno, realmente la Asamblea Nacional y Manabí ha perdido un espacio protagónico en resolver los problemas de acuerdo a las competencias. Como manabita y próximo asambleísta por el Distrito Sur de Manabí, vamos a hacer de dentro de nuestra agenda legislativa la fiscalización a todo el sistema de salud pública. Un sistema de salud pública que no da más, que es indolente, que realmente cada día los pacientes, los usuarios, manabitas y ecuatorianos, claman por medicina, claman por la asignación de turnos, y esto va en desmedro cada día de la salud de los ecuatorianos y los manabitas. Y algo muy importante, si bien es cierto, hay un presupuesto en el Sistema Nacional de Salud que es insuficiente, pero más allá de eso, es perverso, porque de una u otra forma, la distribución que se da no es de forma justa y equitativa. Y hay aspectos fundamentales. Los hospitales deben de dejar de ser básicos para ser regionales. Y me refiero al Hospital Básico de Jipijapa. 3 cantones como Paján, Jipijapa y Puerto López, con una población de 100.000 habitantes, que solamente tengan un hospital básico cuando realmente se necesita de un hospital regional. No podemos seguir permitiendo que los pacientes de estos 3 cantones sigan siendo derivados a Guayaquil, a Puerto Viejo o Manta. Esta es la realidad por la cual, como asambleísta, voy a liderar el desarrollo y la salud de Manabí para el Ecuador, porque de una u otra forma son los problemas sociales y de salud los que agravan cada día la situación en el país y de Manabí. Y otro de los aspectos fundamentales, lo hemos diseñado porque tenemos la formalidad de contar con la ley para poder, así como en el sector de la salud, tenemos año rural para los médicos, enfermeras y odontólogos, tenemos que ir a esa gran reactivación agropecuaria. ¿Y cómo? Dándole a los jóvenes profesionales graduados en áreas de médico veterinario, ingenieros ambientales, ingenieros agrónomos, la oportunidad de que realicen un año rural para reactivar el campo, reactivar la agronomía, reactivar el sector agropecuario. Gracias. Sus 2 minutos, Mary Zamora. Bienvenida. Mary Zamora, como toda maestra que tiene su plan de clase, aquí está mi plan de trabajo. Voy a recuperar en la Asamblea Nacional y darle a Manabí voz, liderazgo y representatividad para dignificar a los manabitas y nos sintamos orgullosos de serlo, para lo cual voy a la Asamblea con 2 proyectos de ley y un proceso de fiscalización que empatan y aportan a la reactivación productiva, el desarrollo económico y la generación de empleo. 1. Tiene que ver con una ley que declare a Manabí, por su vocación profundamente agrícola y pecuaria, una ley especial, Manabí, zona de desarrollo agropecuaria, productiva, turística e industrial. 2. Vamos a crear mediante ley una entidad, la Corporación para el Manejo Hídrico, de manera autónoma y descentralizada, capaz de garantizar a Manabí agua para el consumo humano y agua para riego. 3. Si queremos desarrollo y reactivación, tenemos que recuperar la administración del puerto de Manta y hacer del puerto de Manta ese puerto de aguas profundas, el puerto contenerizado capaz que toda la carga productiva que tiene Manabí, que genera Manabí, no tenga que venir a los puertos de Guayaquil, sino que salga por el propio puerto de Manta. Es decir, estamos pensando en una asambleísta que va con una agenda de Manabí, que va a la asamblea y su papel fundamental, más allá de legislar, de fiscalizar, será de convertirme en esa asambleísta capaz de unificar a la provincia de Manabí y a todos sus sectores. Gracias por sus exposiciones iniciales y por respetar el tiempo.
si hubieran estado en los debates presidenciales o asambleístas, les habría ido magnífico. Erwin Valdivieso, básicamente recuperar competencias para Manabí. Eso no se hace desde el legislativo. Y si usted cree que sí, ¿cómo? Primerito, vea, a costa de lo que sea, si hay una nueva asamblea constituyente, totalmente de acuerdo como se la ha planteado en la actualidad. Si hay reformas constitucionales, es el derrotero para volarnos la disposición transitoria establecida en la Constitución del 2008, que creó la empresa pública del agua y que de un plumazo borró a la CRM, a la Junta de Recursos y a la SEDEN. Ahora decide Senagua lo que va a pasar con el agua. Carlos, para una bomba tienes que venir a San Borondón o tienes que ir a San Borondón a pedir permiso. Impresionante. Y no eran perfectas esas instituciones, porque a usted particularmente a mí nos correspondió señalar más de una cosita mala que allí acontecía. Muy bien, 88-92. Ahora, una cosa que funcionó antes era el bloque de legisladores manavitas. ¿Lo restablecería usted por diferentes que sean sus posiciones ideológicas? Esa es la base, esa debe ser la plataforma, la Comisión Permanente de Asuntos Manavitas, porque ahí sí tenemos que ver cuántos y cuáles somos, ¿no? Ok, o lo otro, usted más que un gran legislador puede ser un magnífico fiscalizador. ¿Por qué no ha dicho qué fiscalizaría? Pero hay que fiscalizar todo lo que no se ha hecho para Manabí, pues al centralismo, es tanto Carlos, lo que no se ha hecho que no le va a dar el tiempo. Dígame una cosa que lo pondría a la prioridad de la fiscalización. Fondos de la reconstrucción. Okay. ¿Quién se los llevó? ¿A dónde fueron a parar? ¿Quiénes se beneficiaron? Pero fundamentalmente hay que reivindicar a quienes fueron perjudicados, Carlos. Ok, vamos con el doctor Navia. Usted lo que debería hacer es ministro de Salud para hacer lo que propone, no legislador. ¿Quién le ha dicho que desde la legislatura puede generar esos cambios? Por supuesto, por eso tenemos la Comisión de Salud, en donde tenemos que fiscalizar todo el sistema a través del ministro, viceministro, coordinadores zonales, directores distritales, porque todo lo que está mal hecho en el sistema de salud está en la parte administrativa. O sea, se va a pasar pidiendo cuentas a los funcionarios del área de salud. No solamente pidiendo cuentas. En la dirección que usted quiere. No solamente pidiendo cuentas, sino estando en cada hospital, en cada centro de salud, donde cada usuario no es bien atendido y no es solucionado su problema de salud. Usted propone que los hospitales dejen de ser básicos, ¿verdad? Por supuesto. Para que empiecen a ser de especialidades. Debemos hacer una reorganización en la tipología del sistema de salud. ¿Con qué plata? No es plata. Por eso mismo, al hacer una reestructuración estamos optimizando el recurso. En la actualidad, el sistema primario de atención tiene tipología A, B, C. El tipo B está de más. Tenemos que ir a tipologías mucho más complejas para poder dar una satisfacción a los usuarios y una mayor cobertura en el sistema de salud. Mary Zamora, me extraña que usted haya dicho que va a tener 2 áreas de fiscalización y no cuáles. ¿Cuáles serían esas? El área, dos leyes. No, las leyes son... Manabí, Zona Especial de Desarrollo. ¿Esa y la otra? Y el ente para que administre los recursos hídricos esa de corporación para el manejo hídrico. Pero antes habló de que había 2 áreas de fiscalización. Ustedes, cuando estaban en el MPD, se destacaban por eso. ¿A quién o a qué va a fiscalizar? Primero, voy a fiscalizar la delegación que se hizo al puerto de Manta a la empresa Gunza, porque el objetivo de esa delegación era que se amplíe y que el puerto de Manta se vuelva contenerizado, que la carga, no señor, por la eso carga rearmaron cautiva, los términos de la concesión, cambiaron los rubros de ganancia por año. Eso es una parte, la carga cautiva que el puerto de Manta ha tenido hace 20 años es la misma de ahora. Carreros que llegan carros y graneleros que llegan granel. No llegan los grandes contenedores. Pero usted va a quitarle la delegación que se llama a Agunza. Vamos a echar abajo esa delegación y que sean los manteses y manavitas que podamos administrar nuestro puerto, estimado Carlos. Por eso vamos a ese proceso de fiscalización. ¿En qué condiciones se ha dado esa delegación? Después y que seguimos con más, Mary. Como ustedes ven, elocuencia no le falta a los invitados, lo que les falta es tiempo. Y lo que quiero es la posición de ellos frente a esto que Novoa ha dicho recién en una de sus visitas a mi tierra. Nosotros vamos a continuar con fuerza y vamos a continuar a pesar de todas las adversidades, porque eso es lo que hace a un pueblo unido, hace un pueblo sólido, eso es lo que hace un gobierno, tener la empatía pero también la fuerza para seguir día a día. En menos de un año hemos alcanzado logros que otros gobiernos no consiguieron en mucho tiempo, no porque tengamos más recursos, sino porque tenemos algo que ellos no tenían, honestidad y el compromiso de hacer las cosas y hacerlas bien. Por eso les
les invito a seguir trabajando juntos, con la confianza de que este esfuerzo conjunto valdrá la pena y nos ayudará a dejar un mejor país para las futuras generaciones. Manabí no está solo. Quiero que nunca lo olviden. Nos tienen a nosotros, el gobierno de un nuevo Ecuador. Pregunto, ¿va el gobierno en esa dirección, Erwin Valdivieso? 23 veces ha visitado el presidente de la República Manabí. Para mí el camino es correcto. Pero, para buscar una descorreización de toda la infraestructura, de toda la estructura administrativa. ¿qué es lo incorrecto entonces? Lo incorrecto es que se politice cada una de las acciones. Si él es político, ¿qué espera, pues? Pero, por Dios. Capaz que sí, pero no en el cálculo electorero. Debe ser en ejemplo, por ejemplo. Otro puente similar al Bahía San Vicente. Una obra de esa naturaleza, no. Que debe haber un símil en ese sentido para garantizar que la descorreización del pensamiento manabita garantice que nuevas cosas lleguen por la vía de una articulación efectiva con el territorio. ¿Va el presidente en la dirección correcta de lo que oyó hoy? Correcto, yo no creo que vaya en la dirección correcta porque están pensando solo en un partido, en un nombre, pero no están pensando en las verdaderas necesidades de los manabitas y de los ecuatorianos. Tiene que pensar en su partido para tener mayoría legislativa. Para usted pensar, si no, ¿cómo va a ser más? usted pensar en mayoría legislativa, primero tiene que atender las necesidades. Por eso tenemos ese gran problema. ¿Y en hospitales no ha mejorado en salud la cosa? No hemos mejorado porque tenemos un elefante blanco, así lo digo, el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, que teniendo una capacidad para más de 500 camas, a duras penas tenemos ni 100 camas. Ok, los problemas siguen. Mary Zamora, ¿va o no va en la dirección correcta? Bueno, está más perdido que piojo en peluca de payaso, como decimos en Manabí. Lamentablemente, el señor presidente está haciendo lo mismo que todos los presidentes, está imitando igualito a Correa. Llega a Manabí a ofrecer de todo, pero en los hechos no ofrece realmente lo que quiere Manabí. Manabí Mary, si se está desangra. perdido, ¿por qué ha crecido tanto su fuerza? Según citaba yo al principio y se puede ver en la encuesta, que no puedo referir. ¿Por qué? Es que hay encuestas y encuestas para todos los sabores y para todos los ¿Usted no cree gustos? que ellos tienen la segunda preferencia en la provincia? Vea, es que lo que sucede es que quienes caminamos y quienes estamos allí nos están diciendo que ya ni el pasado de corrupción, ni el presente de incapacidad, de mentiras, ya es una opción, que es la hora del pueblo, que es la hora realmente de un gobierno como el de Jorge Escala, que trate a Manabí y a todas las provincias del Ecuador, no de primera, segunda y tercera, sino que a todas las provincias. Vamos a indagar enseguida. Antes me olvidé recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, Canal 15, Vito TVO. Parece que me absorbo en la discusión, me olvido de esto. O 709, si es alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, Canal 9, solo allá, señal abierta. En RTV estamos en todas las carreras que ustedes ven en los distintos números ahí. Gracias a eso, cerca de 40-45 mil hogares a esta hora se conectan por esa vía con el programa. 5.000 más en Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 en Manabí, desde Puerto Viejo. La Bonita, no me veas el reloj que me distraes. Ya yo tengo control de tiempo, ¿ok? Si no me veas el reloj. La Bonita del centro de Manabí, que es 89. Después me distraes. La Bonita del centro de la Sierra, que es en Riobamba, 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y Radio Suceso, 101.7 FM en Quito, líder en información en la capital de la República. Mañana, no se pierdan allí, de 8 a 9 con Félix Narváez y de 9 a 11 vamos con el debate de Centro Digital. Antes de retornar, les recuerdo que Manabí vota todavía correísta, porque la obra de 10 años no fue equiparada en gobiernos de 4, 2, 2,5 y 1, aunque la mayor sea una refinería de 1.500 millones de dólares invisible, y la mayoría se hicieron con defectos, retraso o corrupción. Revertir ese proceso será posible cuando se libre del centralismo que la arruina. Les pido no olvidar la campaña Sin donantes no hay trasplantes, que es a lo que se refiere Escarapela en la solapa derecho de mi saco, para estimular a que más personas sean donantes de órganos en el país, especialmente de corazón, y aquellas que lo son, a sus familiares, por favor, invocación a que tan pronto se da su fallecimiento por una causa que permite la extracción de su corazón, permitan hacerlo con la celeridad del caso, valga la redundancia, para que llegue a tiempo a la vida que tiene que rescatar o a la vida que tiene que
prolongar. Nos ven para el reprise del programa en One Plus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y Zapping 41. Solo que al día siguiente, 24 horas después, en este caso será el lunes, esto para su electorado en Manabí. El periódico digital Ecuador en Vivo lo resume en su página principal y portal de noticias tan pronto concluye. Cambiamos el orden de intervención. Ahora primero va Mauricio Navia, segundo Mary Zamora, tercero Erwin Valdivieso, con 1 minuto para sobre un tema que a todos nos agobia, la inseguridad. ¿Cuál es su planteamiento frente a eso, doctor? Bueno, la inseguridad es un tema que tiene muchas aristas de origen y uno especialmente en el país que realmente es esa brecha de inequidad social que sigue aumentando. Ustedes vemos, Carlos, cada día salud, educación, falta de vivienda, falta de empleo, es lo que acecha al ecuatoriano para que esta brecha de inequidad siga creciendo y sean presa fácil de la delincuencia. Cuando el país y el gobierno tenga políticas de Estado a encerrar esta brecha de inequidad, empezaremos a ver resultados para que la sociedad, los jóvenes y la población en general tenga oportunidades de mejorar su calidad de vida. Es ahí donde radica. De nada nos va a servir tener más cárceles, endurecer más penas si seguimos teniendo ese déficit en trabajo, en fuentes de empleo, en fuentes de inversión que generalmente mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos y especialmente de los manavitas. Gracias, doctor. Mary Zamora, su minuto para desarrollar su propuesta para combatir la inseguridad o enfrentar y fomentar la seguridad. Para combatir la inseguridad es una propuesta integral del plan de gobierno y con Jorge Escala como presidente vamos a declarar el sistema de seguridad en emergencia para poder dotar de toda la implementación a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero también necesitamos capacitar, profesionalizar a estas instituciones y depurar. Primer decreto de Jorge Escala será depurar de los narcos generales a estas instituciones. Pero no solamente aquello, necesitamos también desarrollar un plan de elección y depuración de jueces y fiscales del sistema judicial. Eso no se complementa solamente así. Necesitamos también lo que tiene que ver invertir en las causas que provocan toda esta inseguridad y todo este estado de violencia que hoy se desangra el país y Manabí. Por lo tanto, educación, educación y educación para nosotros será la prioridad y cumplir con el presupuesto para educación. Para el tema de inseguridad, el siguiente minuto es de Erwin Valdivieso. Es de fondo, no es de forma. Hay que garantizar que la política pública tenga aterrizamientos en procesos como impermeabilizar fronteras para evitar más entrada de droga, primero. Segundo, hay que garantizar que en la política pública el desarrollo de estrategias que le permitan particularmente a la juventud tener opciones debilite a los grupos estructurados de delincuencia. Por allí vienen los problemas. Tercero, hay que fortalecer todo el aparataje de producción que garantice mayor inversión externa e interna para que en las plazas de trabajo se atenúe el afectamiento que están teniendo padres de familia, taxistas, jóvenes, emprendedores, empresarios, todo el mundo. Es momento de exigir una política pública efectiva que garantice en la estructura combatir este esquema de inseguridad que vivimos. Ya. Lo que ustedes han planteado en general se enmarca en propuestas estructurales y en todo caso todas a mediano y largo plazo. Ahorita, en Manabí, doctor, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Realmente tenemos que tener una intervención mayor de las fuerzas del orden, de la policía. Los grupos de inteligencia deben de actuar de una forma más eficaz para ser más eficientes. ¿Intervención mayor en dónde? En los grupos, en los sectores vulnerables. Como la que hicieron en Manta. Tiene que ser, si hay que hacerse, tiene que hacerse. ¿Y se tiene que permanecer en ese estado la ciudad? Hay que hacerlo. Ok, su propuesta ahorita, ya. Habló de largo plazo. De paso, si comienza descabezando los generales, descoyunta a la policía, pero no desagreguemos eso. Ahorita, ¿qué hacer en el tema de seguridad en Manabí? Por ejemplo, hacer un verdadero proceso de reinserción escolar a más de 200.000 niños que dentro del país están fuera del sistema educativo, reabrir más de 1.000 escuelas. Sigue siendo, eso no es que llegan ustedes y lo hacen así. Ya, yo quiero saber ahorita, toma Manabí a cargo. No somos gobiernos todavía. Tú me dices, seamos gobierno, soy asambleísta,
Y ahí planteamos el hecho de que en Manabí necesitamos tener un control de los barrios más peligrosos que existen. 24/7 policía y Fuerzas Armadas. Eso es lo que necesitamos los barrios más hacer. Peligrosos? La 20 de mayo, por ejemplo, en Manta, el tema de la Pradera en Manta, el Portoviejo, Florón, el barrio San Alejo. Ok, ahorita más todos esos son control. los barrios. Ahorita, ¿qué hacer? En esta coyuntura, ¿cómo frenar? Revertir va a tomar más tiempo esta oleada. Los mandos militares y policiales concentrados en Manabí, pero no de membrete, no solamente para la estadística de los días lunes, sino con acciones contundentes en donde la inteligencia, tanto de los militares cuanto de la policía, tienen situados a los grupos, estos grupos delincuenciales que están afectando. ¿Saben dónde están los grupos delincuenciales? La inteligencia del ejército y de la policía sabe, sino que la metida también de estos grupos delincuenciales en el aparataje de los elementos uniformados es terrible. Entonces no lo van a hacer como usted quiere. No están todos, Carlos, contaminados, pero si los mandos se deciden en base a inteligencia a activar y a actuar en los lugares en donde saben perfectamente que están concentrados los grupos delictivos, esto para lo reactivo momentáneo, para lo otro política pública a más largo tiempo. Por eso he indagado de dos cosas a corto plazo que serían, mejor dicho, de dos a mediano plazo y una a corto. Ahora, vamos a otra realidad de Manabí. Y a eso nos lleva el discurso que dio recién Carlos Mendoza, creo que por tercera vez, alcalde de mi ciudad, de Bahía. Señor presidente, bienvenido a Bahía. Es un verdadero placer y honor recibirlo en esta ciudad, pues entiendo el duro momento que vive el país en la parte financiera, social, crisis de toda naturaleza. Lo comprendemos y por eso solo quiero hoy día decirle, señor presidente, como se lo dije el día del Bicentenario en Portoviejo, que tuve el honor de saludarlo, y le dije, trascienda, presidente, Bahía, por 1000 razones, necesita del agua potable. Les decía a mis invitados a lo que llegué, que este tema lo oigo desde que era chiquito. 5 años tenía cuando Velasco Ibarra subió al poder y el sueño era Posaunda, después el sueño fue La Esperanza, después los trasvases y ahora sigue siendo igual tener agua, pero algo que es más grave, control sobre la poca agua que se tiene. Manabí es la única provincia que no tiene ríos permanentes, como tiene Esmeraldas, como tienen los ríos, como tiene Guayas en la costa, por si acaso, desde luego salvando Santa Elena, ya ni siquiera el Oro. Y ahí la propuesta de Erwin Valdivieso es descentralizar, descentralizar, descentralizar. Y hasta que descentralicemos. Discurso de hace 50 años, tienes razón, pero sí tenemos 500 millones de metros cúbicos en La Esperanza y tenemos activo el trasvase de Daule-Peripa a La Esperanza. Por tanto, el no depender de aguas de deshielo garantiza agua para consumo humano y para riego. A mí me enseñaron que reclame por agua y vialidad para desarrollar a Manabí y por tanto empujar mucho más al Ecuador y todo quedó en la intención. ¿Y la propuesta inmediata no sería para empezar que un manabita manejes en agua? Estoy planteando a través... ¿No? ¿Quiere usted revivir el CRM? Hay un montón de manabitas, y esto hay que decirlo también de frente, ¿no? Que más son utilitarios del centralismo. ¿Quiere revivir el CRM? Sí, señor. La Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa, ya. Usted habla de una corporación para el manejo hídrico. Ok, ¿en qué se diferencia o se asemeja a lo que propone Erwin Valdivieso? Primero, porque el agua, como una competencia exclusiva del Estado central, no puede quedar solamente en Manabí administrada simple y directamente, sino que necesitamos este ente que sea descentralizado y autónomo, que tenga sí la delegación del gobierno central, pero manabita que vivan en Manabí. ¿Sería una especie de brazo de Senagua? Pero con autonomía, descentralización y desconcentración. Recursos que permitan administrar a Manabí todos los recursos hídricos que nacen en Manabí, Carlos. La única provincia cuyas fuentes hídricas no vienen de la cordillera de los Andes es Manabí. Cierto. Entonces, si nosotros tenemos toda una infraestructura y no es administrada por nosotros. Doctor Navia, usted habló de una reactivación agropecuaria y eso sin agua de todo tipo no es posible. ¿Cuál es su propuesta para que recuperamos tanto el control del manejo hídrico de Manabí como la buena administración de esos recursos? Carlos, más allá de una entidad, aquí lo que tenemos que poner en marcha es el plan hídrico de Manabí. ¿Hecho por quién? Por el gobierno, es que tenemos que exigir. ¿Por qué departamento del gobierno?
se hace en agua, o sea, una institución que se cree de ente técnico específicamente. ¿Y en qué favorece eso a Manabí si Manabí no tiene posibilidad de decidir sobre ese plan? El plan hídrico necesita, de la zona sur, necesita ser ejecutado y los estudios tienen que tener recursos. Sin eso no vamos a tener capacidad de almacenamiento de agua para consumo humano ni para producir. Ok, queda claro que agua es una deuda pendiente del país con Manabí y que hay propuestas que no vamos a agotar en este espacio, pero sí nos tocó por lo menos esbozar. Manabí vota todavía correísta porque la obra de 10 años no fue equiparada en gobiernos de 4, 2,5 o 1, aunque la mayor sea una refinería de 1.500 millones de dólares invisible y la mayoría se hicieran con defectos, retraso o corrupción. Revertir ese proceso será posible cuando se libre del centralismo que la arruinó. Macrodigital nos reproduce en los Estados Unidos, en España y medio mundo a través de una cantidad de aplicaciones y señales que ven ahí, pero también sale en el Ecuador, en Loja, en Santa Elena, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cumbayá, me han pedido específicamente decir Cumbayá, en Pichincha y sobre todo en Galápagos. Carla Larrea Falconi, cuando era periodista y presentadora de este programa, resumió en estos términos esta preocupación que tenemos ya 3 años. ¿Por qué la hegemonía del correísmo se sigue dando en Manabí? A partir de ese reportaje, la siguiente intervención de nuestros invitados será y vendrá sobre 1 minuto. Manabí siempre se vio como una provincia postergada por Pichincha y por Guayas. Entendiendo este relego, el hecho de que es prácticamente una región, más que una provincia, y que tenía la tercera población electoral y a la vez la imposibilidad de penetrar en Guayaquil por la hegemonía de Nebot y lo voluble que podía ser Quito, Correa le apuntó desde el 2007 a Manabí como una provincia preferente para romper esta bipolaridad del Ecuador. Mejoró la viabilidad haciendo el puente Bahía-San Vicente, que son sus obras principales. De ahí el resto jamás. La refinería del Aroma nunca se lo hizo. La concesión del puerto para aguas profundas en Manta lo echó abajo. El aeropuerto internacional de Manta tampoco. Luego, cuando le tocó el terremoto, Manabí perdonó su maltrato. Inclusive llegó a gritarle a la gente que le reclamaba, diciéndole que la metería presa si le lloraba. Aquí nadie me pierde la calma, nadie grita o lo manda detenido, sea joven, viejo, hombre o mujer. Asignó un fondo de 3.500 millones gracias a nuevos impuestos para la recuperación de la provincia que jamás comenzó, junto a una serie de olvidos y desfases del gobierno, básicamente por lo del Hospital de Pedernales, el de Chone, el de Bahía de Caracas, del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, cuya construcción o habilitación no culminó. Ese es el origen del encantamiento de Manabí con el correísmo. Fue hace 3 años y seguimos hablando casi de lo mismo, pero citaba Carla Larrea Falconi una razón fundamental. Vialidad, recuerden la frase popular de pero tenemos carreteras. Y la única gran obra concretada que fue en mi tierra, por eso Bahía es la ciudad más correísta de Manabí, el puente que debía costar 88 millones de dólares, finalmente costó 120 millones de dólares, pero se hizo. Sobre vialidad, su propuesta en 1 minuto. Bueno, primero que toda la vialidad, la red vial estatal de Manabí prácticamente está destruida por todos los lados para llegar a Santo Domingo, Quito, para llegar a Guayaquil, para llegar por el otro lado de la San Plácido, Pichincha, a los ríos, toda está destruida. Y si hablamos sobre todo lo que tiene que ver a la red vial del sector rural, 30.000 kilómetros que tienen, solo 8.500 kilómetros están intervenidos. Por lo tanto, como plantea Jorge Escala, vamos a triplicar el presupuesto en obra pública y eso tiene que ver con la intervención de toda la red vial en el caso de Manabí y sobre todo hacer realidad la vía Manta-Quevedo para aprovechar las bondades que tiene el puerto de Manta. Gracias, Mary. Erwin Valdivieso, su siguiente minuto sobre vialidad en Manabí. Novoa tapa Correa si nos permite que con uñas y dientes tengamos las competencias en el manejo vial de la provincia. De la cadena para acá, 4 carriles, de la cadena para allá, huecos en 2 carriles. Terrible. Corresponde pelear ante este gobierno o ante cualquier otro para que nos permitan manejar nuestra vialidad, concesionándolas, adscribiéndolas al gobierno provincial, haciendo alianzas privadas, públicas o alianzas estratégicas. Pero hay que arranchar la vialidad como único mecanismo para competirle al centralismo por carga que salga por el puerto de Manta.
Igual, doctor Mauricio Navia, su minuto sobre vialidad. Una de las cosas importantes que el mantenimiento vial no se ha venido dando desde los últimos años. Y eso es que hace que la gente recuerde lo que en su momento estuvo bien. Sin embargo, en la actualidad, las vías que tienen acceso de entrada y salida de Manabí, es la que tenemos que ir a una concesión vial, darle la oportunidad a la empresa privada para que este mantenimiento vial sea siempre permanente y no estar padeciendo de que posterior a cada invierno tenemos los grandes huecos o las carreteras destruidas en todo el sistema vial, no solamente la red estatal, sino también la red rural. Y recordar, Manabí, Carlos, es mayoritariamente rural y allá es donde no solamente trabajó el gobierno, sino que trabajaron todos los gobiernos seccionales que en su momento eran aliados del gobierno de Correa. La concesión es clave, Mary, pero en el caso de ustedes se oponen a que un recurso público como es una carretera hecha por el Estado sea concesionada a un privado para que la administre. ¿Mantendrán esa oposición? A ver, puede haber la alianza público-privada, pero donde intervengan justamente, por ejemplo, el Consejo Provincial, donde intervenga el Estado. ¿Para qué? Para que las vías que sean concesionadas y puedan tener un mantenimiento permanente, puedan tener resultados. Porque Mary, fíjate, donde se cobre peaje y más del que se paga ahora, usted se iría de aquí a Puerto Viejo por una buena carretera, en vez de pagar $2 por pagar en su vehículo privado 6. Nosotros pagamos el peaje de Puerto Viejo, Manta y la vía Guayaquil y la vía está destrozada. Conteste mi pregunta. ¿Perdón? ¿Pagaría de aquí a Puerto Viejo $6 en vez de pagar 2? No, lo que pasa es que necesitamos no entregar todo. Entonces la a lo concesión privado. No puede ser rentable, pues, Mary. Es que tampoco podemos hacer una concesión donde el Estado sea el que pierda y la empresa privada se siga enriqueciendo. Erwin, usted proponía Carlos, a quien sea, organismo seccional, prefectura, con quien corresponda hacer la concesión. ¿Por qué no toda Manabí con la prefectura? Y que luego concesione. Que luego haga alianzas público-privadas o alianzas estratégicas. ¿Y con la competencia va a trasladar los recursos? Totalmente. ¿La prefectura de Manabí va a hacer carreteras? Eso hay que pelearlo. Puede concesionar, la prefectura de Manabí tiene una empresa constructora, ¿no? Pero vía concesión, Carlos, se puede lograr que la empresa privada invierta a costo de recuperación, porque eso corresponde. La misma pregunta sobre el peaje. Lo que el pueblo a veces no le gusta es que pague impuestos para hacer una vía que no es buena y tenga que pagar más por andar por la vía para llegar bien. ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? 100% tenemos que nosotros ir a una concesión de las vías estatales para mejoría en toda la red vial. El usuario, y cuando trasladamos fuera de Manabí... Toda la red vial no, en la principal en la, sí. Claro, en la principal rural estatal. No es buen negocio. No, pero en la parte estatal tenemos que ir a esa concesión para poder viajar con tranquilidad y poder tener el mantenimiento siempre efectivo. Yo le hacía un cálculo a Mary de cuánto sería un vehículo privado de aquí a Puerto Viejo, el triple de lo que hoy se paga. ¿Usted está consciente de que un bus tendría que seguramente que pagar $10 o $12 y un camión de carga 15 o 20? Tiene toda la seguridad en la vía, que es lo más importante. ¿Apoya eso? Por supuesto. Ok. Cuando volvamos, seguimos con más en la cuarta parte y penúltima de este apasionante encuentro sobre Manabí. ¿Sigue correísta? Manabí vota todavía correísta porque la obra de 10 años no fue equiparada en gobiernos de 4, 2,5 o 1, aunque la mayor sea una refinería de $1.500 millones invisible y la mayoría se hicieran con defectos, retraso o corrupción. Revertir ese proceso será posible cuando se libre el centralismo que la arruina. Domingo, otra vez una cita de 3 asambleístas aquí. Roberto Gilbert por la 6, María Jiménez por la 20, Democracia Sí, y Ecuador-Montenegro por el partido de Mary Zamora 2, Unidad Popular. Es el último encuentro que haré de candidato a asambleístas, como hice antes con Pichincha y hago ahora con Manabí. Nos pueden seguir también en todos los canales de 24/7, desde cuyos estudios emitimos. Es Canal 2 en Stream TV Cable, en Claro TV es 9, en DiviNet es 12 y en Data As Televisión es... Tengo que sacarme los lentes para ver esa vaina, 99. Ok, miren, el doctor Eduardo Rodríguez Mieles, dermatólogo, pero político, fue invitado hace 3 años a analizar cuando estaba el programa en TC Televisión este fenómeno del correísmo en Manabí. Respondió así. ¿Por qué vota así Manabí? En mi opinión, merece un estudio sociológico profundo.
Esa pregunta a mí en realidad me desconcierta, me preocupa y me avergüenza. Como manabita que soy, quiero diseccionar profundamente esta noche ese tema en 3 esferas. Básicamente, en primer lugar, en mi opinión, en Manabí se vota así por una razón de carácter histórico, sociológico y antropológico. Me refiero al éxodo, a la diáspora de muchos manabitas de su provincia natal, debido a las durísimas condiciones en que se ha desenvuelto Manabí en las últimas décadas. Esa es una. Esa es una. La segunda, evidentemente, Carlos, el fraude. Esto es tan sencillo como unir los puntos con una línea. Hay demasiada evidencia para ignorarla. En mi opinión, la evidencia con que podemos nosotros contar es monumental. Y en tercer lugar, cantidades de dinero que son difícilmente explicables por una vía lícita. En resumen, muchos manabitas se van y pocos se quedan a pelearla allá. El fraude cambia los resultados en muchos casos y la corrupción hace lo demás. ¿En qué coincide y en qué discrepa sobre esto, doctor Navia? Bueno, sí, es un aspecto sociológico realmente que el manabita tiene algo que se aprovechan de nosotros, que es que somos gratos. ¿Y por qué se dejan? Porque de una u otra forma no han tenido los manabitas un gobierno, no tuvo un gobierno que realmente viera las necesidades y captara ese electorado. ¿La cosa cumpliendo. solo cambiará cuando tengamos un presidente manabita entonces? No, no necesariamente. Cuando un presidente realmente vea las verdaderas necesidades y acerque los servicios públicos a los ciudadanos, ahí va a cambiar Manabí. Mary, ¿con cuáles de esas causas coincide y cómo combatirlas? Bueno, efectivamente Manabí es una provincia que siempre ha vivido en el olvido, siempre ha votado por un cambio, fruto de todos estos problemas de la pobreza que existe y el olvido, digo. Entonces, frente a aquello, encontró efectivamente en Correa y en los recursos que tenía para invertir, como decías anteriormente, en carretera, en algunas obras como puente u hospitales, y frente a aquello, el pueblo de Manabí pues se vio ya en eso del agradecimiento. ¿Y qué le hace pensar a usted que ese fenómeno o esa tendencia puede cambiar? Bueno, yo creo que ahora cuando tenemos un presidente como Jorge Escala Zambrano, un maestro que está dispuesto a atender a Manabí y a todo el país y a todas las provincias como debe de ser, según todo lo que produce y según todo lo que aporta. Manabí es una provincia que aporta mucho. Entonces la cosa dependería de que o gane Escala aquí o tengamos algún rato un presidente manabita. ¿De qué depende? No, coincido con lo del doctor Rodríguez, pero hace 3 años. Sí ha habido evolución. Sí ha habido evolución. El correísmo se va debilitando. Ajá. Ahora, tiene total razón el doctor Rodríguez cuando dice, claro, esas diásporas con las que nos obnubilaron, en algún momento nos pasaron una dolorosa factura. Pero cuando ya estamos hasta el cuello apretados de la dependencia del centralismo, ¿qué demuestra que comenzamos a reaccionar? ¿A quiénes? Los buenos manabitas, los que nos quedamos, Carlos. Los que hemos dado un paso adelante para decir que todavía hay altivez, que debe haber voces firmes para pelear por esa dependencia de utilitarismo en el que caímos terriblemente. Lo que nos fuimos somos los malos manabitas. No, porque tú has estado yendo permanentemente también. O sea, y has peleado por Manabí, que es lo que nos corresponde a los buenos manabitas, Carlos. Y lo sigo haciendo, desde luego. Cuando volvamos, la conclusión de nuestros invitados en un minuto respecto a este encuentro, que partió de Manabí sigue correísta, pero que ellos aspiran y esperan transformar. Manabí vota todavía correísta porque la obra de 10 años no fue equiparada en gobiernos de 4, 2,5 o 1, aunque la mayor sea una refinería de $1.500 millones invisible y la mayoría se hicieran con defectos, retraso o corrupción. Revertir ese proceso será posible cuando se libre del centralismo que la arruina. Cada uno de nuestros invitados tiene un minuto para concluir con sus palabras. Adelante, Mary Zamora. Voy a ser asambleísta para defender la bandera que siempre lo he hecho, la educación, para lo cual vamos a reformar la LOES, a devolver la autonomía a las universidades, garantizar el libre ingreso de los estudiantes a la universidad y estudiar lo que quieran. Vamos a garantizar que las prácticas preprofesionales y las pasantías sean remuneradas y como primera experiencia laboral. Vamos a echar abajo el reglamento a la LOEI para garantizar la equiparación salarial para todos los maestros
maestros, los nombramientos definitivos a más de 50.000 maestros y servidores públicos que tienen contratos y nombramientos provisionales. Vamos para garantizarle a los maestros que los ascensos y recategorización sean automáticas. El 6% del PICA Educación garantizará invertir e intervenir toda la infraestructura educativa, reabrir escuelas, crear nuevas partidas docentes y garantizar útiles escolares y desayuno escolar a nuestros niños. Gracias, Mary Zamora. Doctor Mauricio Navia, su minuto. Bueno, Manabí ha perdido el liderazgo y ese liderazgo lo vamos a recuperar con honestidad y transparencia, pero sobre todo fijándonos en las necesidades de nuestros manabitas y ecuatorianos. Un sistema de salud que no funciona, vamos a fiscalizarlo para que por fin los ciudadanos manabitas y ecuatorianos tengan una atención digna, rápida, ágil y oportuna, haciendo que existan los turnos, la asignación de turnos, que es algo muy importante, que exista la suficiente medicina en cada atención que reciban los usuarios y por sobre todo, que no se discrimine bajo ningún pretexto un sistema de salud que tiene que ser operativo para todos los manabitas y ecuatorianos. Asimismo, uno de nuestros planteamientos será el año rural para aquellos profesionales como ingenieros agrónomos, agrícolas, veterinarios y ingenieros ambientales, para que fortalezcan el conocimiento de los agricultores y así enrumbar a Manabí de una forma más productiva. Su minuto para concluir, licenciado Erwin Valdivieso. Yo estoy fajado y listo para darle pelea a los más pintados, dicen, del centralismo en el Ecuador. Yo voy a reivindicar a Manabí devolviéndole el orgullo, no estando en el montón. Me resisto, yo reniego de ponerme en el montón. Yo no voy a estar pintado en la pared, devolverle el orgullo a la provincia con aspectos puntuales como reinstitucionalizarla, como pelear nuevamente por sus instituciones, para arañar con uñas, con dientes, con lo que sea el manejo de la vialidad. Son obligaciones que corresponden a quienes nos quedamos allá y estamos dispuestos a darle pelea al centralismo de frente, con altura, con argumentos y con todo lo que signifique representar bien a una provincia que tiene que ser muchísimo más de lo que pinta actualmente, Carlos. Erwin Valdivieso, Mauricio Navia y Mary Zamora, muchas gracias por acompañarnos y por presentar a Manabí especialmente y al país en general su visión abierta de lo que debe hacerse desde la Asamblea y luego concreta de lo que debe aplicarse a Manabí. Mi tierra, Manabí, tiene otras opciones que no son las convencionales y que no son por ahora las mayoritarias. Y el hecho de que ellos, sabiéndolo, se atrevan a desafiarlas, significa primero que hay mucha valentía en su actitud y mucho valor en sus propuestas. Depende de ustedes si están dispuestos a reconocerlas el día de las elecciones o si le van a seguir apostando a la fuerza que hasta ahora hizo pero robó más de lo que hizo, o a la otra fuerza que creyó que Manabí era nada más llegar cada cierto tiempo con un poco de halagos y un poco de apoyos y un poco de obras y no darle un giro sistemático a una provincia que se considera una región y a la cual hay que tratar como un enclave estratégico del desarrollo y de la seguridad del Ecuador, no solo como un bastión electoral para ganar la próxima elección y después nos vemos en 4 años. Si entienden o no, eso en Manabí se lo verá el 9 de febrero. He cumplido como obligación de demostrárselo. Hasta el domingo.